Bienvenidos al ciclo Comunicándonos aquí en el Club Agro. Hoy dialogaremos con Guillermo Lardíez, gerente comercial de Plastar, la firma de Silo Bolsas. Bienvenido, Guillermo. Bueno, muchas gracias por haber invitado. Bueno, contanos cómo nace Plastar, la firma Plastar. Bueno, la firma Plastar nace aproximadamente hace unos 50 años. Es una empresa familiar, lo compone la familia Plastar. El abuelo de los actuales directores fue el que creó la empresa. Es una empresa de plásticos que comenzó produciendo plásticos para la industria. Sí. Y después se desarrolló el tema agro en la planta industrial que tenemos en San Luis. Es decir, bueno, que hoy está la tercera generación de los dueños de los Strauss a cargo de la firma. Exactamente, los directores, la tercera generación, y el padre de ellos, que es el presidente de la empresa, pero las decisiones se las están tomando sus hijos. ¿Y cómo nace el negocio del agro de Silo Bolsa? El negocio de Silo Bolsa comienza hace aproximadamente 20 años, cuando Sancor tomó un ejemplo de la producción lechera de los tambos en Estados Unidos, sí, y es donde hacían Silo Bolsa. Sí. Entonces decidieron empezar a hacer silobolsas acá. Trajeron maquinaria y empezaron a importar silobolsas de Estados Unidos y de Canadá. Ajá. Pero en un momento determinado empezaron a crecer mucho. Sancor tiene más de 100 cooperativas y cada una de esas cooperativas tenía un equipo de maquinaria para picado, para el servicio para el productor, sí, y para su asociado, y necesitaron un proveedor nacional. Entonces ahí fueron a buscar a Plastar, claro, para que Plastar desarrolle el tema de las silobolsas para... De ahí empezaron a experimentar, a investigar y ahí sacamos la silobolsa, compramos la maquinaria necesaria. No tenían la máquina, tuvieron que comprar una máquina. Tuvimos que comprar una maquinaria para empezar a producir esa silobolsa, claro, sí. Tuvimos que hacer inversiones. Porque el plástico, el silobolsa, del lado adentro es negro, ¿no? Es un plástico negro. Del lado adentro es negro, que es para preservar un poco la frescura y para darle estructura a la bolsa. Claro. Del grano o del forraje. Y de afuera siempre es blanco para que rechace los rayos. Exacto, para que rechace los rayos solares y para que aguante 2 años, que es la garantía que tiene un silobolsa. En el mundo son esos los colores, no hay silobolsa de otro color, rojo, verde, no. Son blanco de afuera y negro por adentro. Y negro por adentro. Sí, sí, sí. Sancor les pide, deshacen el producto y empiezan a trabajar produciendo silobolsa. Fuertemente con el tema tambo, con las cooperativas. Y en el 2001, entre el 99 y el 2001, cuando empezó la crisis del campo, sí, hubo un productor que empezó a guardar trigo en Tandil, sí, con una máquina muy casera para embutirlo, el trigo dentro de la silobolsa. Claro. Y luego el INTA empezó a desarrollar otras maquinarias un poco más modernas, y ahí empezó a nacer la tecnología del embutido de grano seco, sí, en silobolsa, que es tecnología 100% argentina. Sí. Hay un montón de maquinaria que es todo diseño y fabricación 100% argentino, claro, y creo que hay por lo menos 15 fábricas de embutidores de extractores de primer nivel que producen para la Argentina y exportan a nivel mundial. Y todo nació a raíz de este silobolsa, que fue detectado como un importante reservorio para grano seco. Y para grano seco, y el productor pudo guardar, en vez cuando los bancos se caían, claro, y la Argentina estaba en una crisis muy grande, el productor guardaba su dinero, en vez en el banco, lo guardaba en la silobolsa. Por eso nosotros lo llamamos la caja fuerte del campo argentino. Ajá, está buena frase, sí, sin duda. Y lo cierto es que las cosechas se fueron siendo cada vez más importantes y los acopios no han crecido a la medida de las cosechas. Digo, también ahí hay un... Ahí también hay un cuello de botella. Los exportadores crecieron mucho en los puertos. Los puertos se aliviaron mucho más rápidamente, pero acopios en el interior prácticamente no hubo crecimiento, no hubo modernización, porque los acopios también empezaron a ver que se podía adoptar esa tecnología, secar el grano y pasarlo a la bolsa rápidamente, y evitar un cuello de botella cuando tenían que mandar a puertos. Claro. Y después, por ejemplo, empresas como Cargill empezó a hacer acopios sin silos de chapa, en el oeste bonaerense, en La Pampa, en el sur de Córdoba, en zonas que son secas, porque esas zonas por ahí tenés muy buena producción, 2 o 3 años, y tenés 2 o 3 años de sequía donde no tenés tan buena producción. Claro. Claro. Entonces hacer una inversión tan grande en silos de chapa para una zona que no es productivamente estable en granos, claro, no se justificaba. Tal cual. Entonces decidieron armar una balanza
un alambrado olímpico Silobolsa. y silobolsa con esa balanza, y después llevar a otros centros de acopio para secar el grano o acondicionar y después mandar a puerto. Claro, tal O cual. mandar a puerto directamente. ¿Cuál es la paleta de productos que hoy ofrece Plastar? Bueno, nosotros tenemos el portfolio de productos más grande del mercado. Tenemos bolsas de 5 pies, Sí. de 6 pies, de 9, de 10 y de 12. Ajá. Las tenemos las de 5 y 6 pies en 60 metros, en una medida. Sí. Pero en dos grosores, una bolsa más fina y otra bolsa un poco más gruesa. ¿Para qué usan la más fina y la más La gruesa? más fina se utiliza poco para forraje, un poco más para forraje, Ajá. y la más gruesa para granos, Para y granos. sobre todo para granos pesados como el trigo. Ujú. Granos como el trigo recomendamos siempre usar la gruesa. más gruesa, por el peso específico que tiene, que es mucho más grande, tener menos espacio intragranario, entonces Claro. hay menos oxígeno, entonces las fuerzas que hace el grano sobre la bolsa hacia afuera es mucho mayor Claro. que un grano como el de soja, por ejemplo. ¿Y las de mayores pies? Y las de 9 pies y 10 pies tenemos en versiones en espesores finos, espesores más gruesos, y de 60, 75 y 100 metros. Hoy Ajá. los productores cada vez están usando bolsas de 75 y de 100 metros. 10 metros. Y en espesores lo más gruesos posible. Y después tenemos bolsas de 12 pies que se están utilizando para forraje, y son bolsas que principalmente exportamos a Estados Unidos. Ajá. Y que hemos llegado a hacer hasta 200 metros de largo. El tema es que esas bolsas son demasiado pesadas para el transporte a nivel manual en el campo, para poner la bolsa en la Claro. máquina. ¿Y allá cómo hacen en Estados Unidos? ¿Cómo lo mueven? Con malacates. Con La malacate. camioneta tiene malacate y la En la mueven. camioneta tienen malacate, todo manejado con Control remoto. Control remoto. Claro. Sí. ¿Y en Australia, Nueva Zelanda usan bolsas también En largas o no? Australia usan, no, las que más se exportan son las de 60 metros y 60 75 metros, sí. Claro. Sí, sí. ¿Y en países limítrofes cómo está el desarrollo? Y en países limítrofes los que usan son Chile, usa mucho para sus tambos. Las nuestras. Las ¿no? nuestras, sí. Bolivia, en Santa Cruz de la Sierra, que es el polo más productor agropecuario y ganadero. Compra bolsa argentina. Compra bolsas argentinas. Paraguay, para la zona sojera, y para la zona del Chaco paraguayo, que es la zona tambera y de producción de carne de Paraguay, donde Sí. están los menonitas. Sí. Bueno, También hacen tambo los menonitas, ¿no? En Paraguay. también hacen tambos, sí, tienen una industria lechera muy grande en Paraguay. Y después en Uruguay y en Brasil también les exportamos. Hemos vendido también un par de años a Ecuador, pero no sé. ¿Para qué? ¿Para también grano? En Ecuador para grano, en un momento nos compró el gobierno de Ecuador, el gobierno de Correa, porque ellos tienen acopios, tienen como una Junta Nacional de Granos con acopios propios. Ajá. Y lo que querían era secar el grano, mandarlo. Ellos cosechan el maíz muy húmedo y con alta temperatura. Entonces la idea de ellos era secarlo y pasarlo a bolsas y tener las plantas, no crecer en silo de chapa, sino tener pulmones de acopio Claro. de silobolsas. Y le exportamos toda la maquinaria y toda la tecnología. Claro. Junto con el INTA hicimos todo eso. Sí. Y eso fue un par de años y después no prosiguió. No prosiguió, por ahora el proyecto está parado. Está stand-by. Sí. Y en la Argentina, ¿el crecimiento cómo se ha ido dando, Guillermo? Y el crecimiento empezó en el 2001, pero en los años... el año de mayor crecimiento en la Argentina fue entre el 2003 al 2008. 8. Entre el Hasta 2003 la crisis. hasta la crisis. Entre el 2003 y el 2008 el crecimiento fue exponencial. ¿De cuánto por año más o menos? ¿De un 15, un 20 por año? Más todavía. Más todavía. 30, 40 por año. Ah, la pucha. Sí. Y después el mercado se empezó a estabilizar y ahora está en un plató. Claro. Y ahora hay víspera de un crecimiento importante con la cosechación de maíz y de trigo. Y ¿no? ahora, bueno, con este gobierno que le ha sacado las retenciones del campo, es como que le ha liberado el pie Claro. al freno que tenía el campo. Nosotros calculamos que en 3 años el crecimiento va a ser muy grande y el país se va a ir a 150 millones de toneladas. Sí. Que no hay manera y no hay silos para copiar esa cantidad, Sin duda. ni hay rutas, ni hay transporte necesario como para poder sacarlo. Claro. Ahora, el silo es una herramienta fantástica, le da mucha flexibilidad al productor para manejar precio, pero necesita también un control, no tiene que meter el grano y olvidarse, ¿no? No, bueno, nosotros hacemos mucha docencia, pues tenemos un convenio con el INTA, ya que el convenio tiene más de 15 años,
Y el INTA no solamente estamos en el desarrollo de nuevas tecnologías, con inyección de dióxido de carbono dentro de las bolsas, fotoxin para matar los insectos, sino que también el INTA hace docencia para que el productor cuide la bolsa, esté al tanto, ponga los granos lo mayor posible secos, y si lo pone húmedo a los 30 días lo saque. Los manda una acopio a secar, o en su propio establecimiento, si es un establecimiento grande y tiene secadora, los puede secar y mandar a otra bolsa. Pero sí, hacemos mucha docencia para que el productor cuide la bolsa, y lo más importante de la bolsa no solamente es almacenar lo más seco posible, sino que no se deteriore, que no tenga agujeros, que los animales domésticos, el principal enemigo de la bolsa hoy es el perro. El perro doméstico que vive en los campos. El perro ya ha tomado la bolsa como un juguete y se sube a la bolsa y corre de punta a punta. Y ya con las uñas exacto. Y por la presión del grano... Cuando sube la bolsa, clava un poco las garras y ahí la empieza a romper, quedan agujeritos. Se puede desgarrar la bolsa de punta a punta por esos desgarros que produce con las pezuñas. Y bueno, eso el productor lo tiene que controlar. Pregunta, ¿se puede calar la bolsa para controlar el grano? Sí. Y después ese agujero se puede tapar. ¿Hay un kit para hacer eso? Sí. La bolsa, mientras el tajo lo haga perpendicular al llenado de la bolsa. Sí, o sea, está la bolsa acá y uno cala ahí. No, cala, o podés hacer un tajo también, con un cuchillo. Vas con un cuchillo, le haces un tajo y no se va a correr a lo ancho. Claro. Si le haces un tajo paralelo a la bolsa, se va a ir de punta a punta. Claro, correcto. Eso por la extrusión que tiene, es como un tejido el polietileno, que la máquina va haciendo, y el tejido es lineal pero en forma longitudinal. Es un tubo y el tejido es paralelo al tubo. Hay que calar perpendicular. Exacto. Y uno cala y después puede taparlo eso. Y puede tapar. Pero también ahora el INTA ha desarrollado unos medidores de dióxido de carbono. Esos medidores no hace falta ni hacer un agujero en la bolsa, se clava una aguja hipodérmica, se mide el dióxido de carbono, y si el dióxido de carbono se va manteniendo en la bolsa durante los meses, el grano está sin ningún tipo de problema. Fantástico. Sí. Ahora, si se levanta de golpe, esas mediciones se hacen semanalmente y cada 4 o 5 metros de la bolsa. Cuando uno clava la aguja hipodérmica, ve que la medición salta de un 5% de dióxido de carbono a un 15%, es que hay adentro una infección. Claro. Y ese dióxido de carbono aumentó porque los microorganismos, hongos y bacterias que están deteriorando el grano están trabajando y están respirando, y esa respiración produce dióxido de carbono. Claro, ya no hay anaerobiosis. Ahora, esa tecnología está, la desarrollo de INTA. Hay 3 empresas que producen el aparato, y hay muchos productores que lo usan. Claro. Deberían ser todos, en realidad, ¿no? Muchos. Lo tendrían que ser todos. Sería barro eso, concientizar y trabajar, porque va atado a la bolsa y a la calidad del grano. Nosotros no hablamos de la silobolsa como un silo para almacenar grano. Hablamos de la bolsa como la silobolsa, decimos siempre que es una tecnología. Claro. Y la tecnología es embutir con una buena máquina que no produzca daño al grano, que el sinfín esté en buenas condiciones para que no rompa todo, y extraerlo también con una buena máquina, y en ese periodo entre el embutido y la extracción cuidar lo que hay adentro para que el grano esté preservado como corresponde, ¿no? Claro, ese es el objetivo. Bueno, para los socios del Club Agro que nos están escuchando, Plastar tiene una bonificación para aquellos que utilicen la tarjeta Club Agro y compren en cualquier distribuidora, tiene un porcentaje de beneficio. Tiene un 10% de descuento. Sobre el precio de lista. Sobre el precio de lista, sí. Bien. Guillermo, un gusto charlar bueno, contigo. Muchas gracias a ustedes. Guillermo Lardiez, gerente comercial de Plastar aquí en Club Agro, en Comunicándonos en el Diario Agroempresario.